Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todas y con todos. El día de hoy teníamos planificado hacer un en vivo a través de nuestra página de Facebook, pero eso no fue posible por algunas fallas técnicas, así que lo vamos a hacer a través de Instagram. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Me parece que se está conectando ahorita. Estamos. Hola, güero. Ya está, sobrevivimos. Qué bien. Sobrevivimos, lo Hola, hemos hola. logrado. Les estaba contando un poco de las fallas técnicas que hemos tenido, pero bueno, hemos migrado a otra plataforma y ya luego lo podemos colgar en Facebook también. Perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que se hayan conectado hasta el momento. El día de hoy, Güero y yo vamos a estar conversando con ustedes, contándoles un poco acerca de qué gobernanza necesitamos para el tipo de país que queremos. Prometemos hacerlo ameno. A ver, Güero. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza? Acá la intención, primero vamos a contarles, es que sea lo más didáctico posible, que estos términos que escuchamos mucho, como por ejemplo institucionalidad o democracia, que creo que ya está a punto de reventar, se usan un montón y muchas veces no se sabe bien de qué estamos hablando, ¿no? Entonces el día de hoy queremos empezar hablando un poco de gobernanza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza, güero? Muy bien, y me parece bien bacán que podamos entrar a hablar de eso porque creo que solemos tener un acercamiento al Estado, digamos, al gobierno, desde una lógica siempre externa, ¿no? Creemos que el Estado, digamos, es una entelequia que administra y por lo tanto nosotros muchas veces somos eso, ¿no? Los administrados, que es jalado, digamos, de este viejo modelo burocrático donde el Estado era eso precisamente y donde yo pues soy un administrado que voy a hacer trámites, donde el Estado me brinda servicios, ¿no? Ujú. Y en el tiempo los gobiernos han ido migrando a modelos también a veces como más gerencialistas, ¿no? Más eficientistas, modelos de la nueva gestión pública, donde la gestión tenía que ser rápida, ágil, efectiva, ¿no? Y estamos pasando en realidad ya en Latinoamérica en general a modelos de gobernanza, que son modelos de buen gobierno, que son Sí. modelos de gobierno horizontal, vertical, en el sentido en donde multinivel, multiactoralmente, digamos, entendemos que las decisiones de la vida pública se toman en cogobierno el Estado y la sociedad. La sociedad le encarga, digamos, el contrato social a un Estado, pero esas decisiones, desde su diseño, su puesta en marcha, su evaluación, su seguimiento, siempre se hacen en conjunto, digamos, ¿no? O sea que incluso el propio gobierno es un proceso democrático permanente, ¿no? Ese modelo de gobernanza, digamos que para nosotros es como, es un modelo todavía aspiracional, es el modelo que nos debería llevar a encontrarnos como país frente a modelos donde el Estado se ha comportado siempre como desde la otra vereda, ¿no? Así es. Y un poco asumirnos en un rol activo dentro de la gobernanza del país, ¿no? Y dejar de mirar al Estado como este Estado que, como bien dices tú, administra para nosotros, versus un escenario en donde nosotros tenemos un rol activo desde la ciudadanía, desde la empresa. Sí, y incluso donde nos permite recuperar la idea de que el Estado está ahí no para proveer servicios públicos solamente, debería, digamos, ¿verdad? De calidad y qué sé yo, sino sobre todo, ante todo, antes que para eso, para garantizar derechos. Y ese rol garantista, ¿no? Donde el bien común, digamos, es el terreno que justamente le damos como encargo, es algo que a veces olvidamos. Entonces, todo el tiempo estamos demandando que el Estado sea eficiente, rápido, qué sé yo, y el Estado es quien garantiza mis derechos. En esta coyuntura en la que estamos de pandemia, por ejemplo, es un gran aprendizaje como nación, ¿no? Hemos recuperado la idea de que la salud, por ejemplo, no era algo individual, no era algo que dependía de mi acceso a la salud pública o privada, sino que era un esfuerzo colectivo, ¿no? Que cuando yo tomo decisiones de salud con mi comunidad, hago salud pública, gobierno salud pública, si quieres, cuando tomo una decisión de vacunarme o no, o lo que fuera, ¿no? Creo que ese es un aprendizaje como nación bien bacán, ¿no? Porque nosotros somos ese Estado también, estamos tomando esa decisión igualmente, ¿no?
Así es. Así es. Y un poco lo que conversábamos más temprano, porque bueno, y yo conversamos un poquito más temprano antes de esta conversa también, era cómo llevamos la conversación para que el título que hemos puesto, que puede ser un poquito enredado, ¿no? Acerca de qué tipo de gobernanza queremos para el país que queremos lograr. Entonces, bueno, yo hablábamos de qué cosas sí pedirle a las fuerzas políticas, ¿no? Porque definitivamente en esta gobernanza nosotros creemos que nosotros tenemos un rol, tenemos responsabilidades, la empresa tiene responsabilidades y tiene un rol, y el Estado debe cumplir con algunas cosas mínimas, aunque sea por ahora, que tampoco cumple, ¿no? Entonces, hablábamos de cuál es la influencia que tienen las fuerzas políticas para el funcionamiento del Estado. ¿A qué aspirar? ¿Qué debemos pedirles? Ahorita nosotros tenemos un escenario político que es tan conflictuado que finalmente va en contra del funcionamiento del Estado y de la gobernanza que todos necesitamos. ¿Para qué? Para que se garanticen nuestros derechos. Entonces, ¿qué le pedimos a las fuerzas políticas? ¿Qué vemos en otros países que funcione mejor que aquí? Claro, claro, porque ahí conversamos también con Sabrina el tema de cuando uno habla de la reforma política, el enlace o la necesidad, digamos, de que esa complementariedad sea en lógica de una reforma del Estado, ¿no? No hay manera que yo reforme la manera de hacer ejercicio político que no sea reformando la estructura del Estado donde ese ejercicio se hace carne, digamos, ¿no? Creo que por eso es un error pensar que la reforma política es una reforma para los partidos políticos, digamos, para su propio funcionamiento. Los partidos políticos son los que nos permitirían tener un espacio para hacer ejercicio político, para que el ciudadano no tenga que relacionarse con la política desde la queja, desde el hígado, digamos, ¿verdad? Desde el reclamo, desde salir a la calle y demandar algo, porque debería, además de esa opción, por supuesto, tener mecanismos de representación. Yo pueda tener un colectivo donde yo sienta representado mi interés y sé que van a llevar una voz, sé que tienen un canal para llevar la voz. Esa reforma política es la reforma real, digamos, donde es más como yo la llamaría una reforma de ejercicio político antes que una reforma de partidos políticos solamente. Uh Y -huh. además porque lo que funciona en otros países es que esas reformas te permiten generar cierta predictibilidad, ¿no? Yo necesito saber cómo se va a comportar una representación política, ¿no? No puedo vivir, aunque puede ser muchas veces muy divertido para los que estamos así asociados al tema político, que el vaivén sea, ¿verdad? Claro, De esta no, en el interminable signo de interrogación, ¿no? total. En esta situación de no sabemos qué esperar porque además los partidos políticos y la representación política muchas veces se termina moviendo por intereses, además intereses coyunturales, ¿no? Intereses del momento. Entonces los partidos políticos terminan siendo un ente de vehículo para actores políticos que toman decisiones basadas en intereses a corto plazo que nada tienen que ver con aquellas mejoras y transformaciones que tenemos que ver en el Estado a largo plazo. Así Y es, eso así tiene mucho, mucho que ver con que no se compartan los propósitos, ¿no? Nosotros desde distintos frentes políticos podríamos tener diferentes maneras de abordar los problemas, pero la solución debería ser un consenso, deberíamos todos buscar que la reforma de transporte se concrete por A, B y C, y deberían ser A, B y C inamovibles, no deberían depender de aquello a lo que mi partido político responde en ese momento, además. o al menos deberíamos tener, digamos, un horizonte de cambio común, sabiendo que efectivamente los que crean más en el mercado, los que crean más, digamos, en el progresismo, los que crean más en el tradicionalismo, que todos son intereses sumamente válidos, sepan que pueden llegar por caminos diversos, por velocidades distintas, a una visión común, que es lo que como nación nos cuesta tener, ¿verdad? Entonces la discusión política se convierte, como tú dices, en la discusión de la coyuntura, ¿no? Una medida, de un puesto, digamos, de una acción en particular y no miramos si todos estamos, como deberíamos, digamos, tener una visión de un primer peldaño, de un segundo peldaño de cambio, ¿no? Esa predictibilidad de la que hablábamos debería permitirnos sentirnos representados realmente, que yo diga, este partido ya sé cómo se va a comportar, sé que frente a este terreno yo ya sé cómo se va a comportar, pero no puede ser que yo prenda la televisión y de pronto me sorprendan porque tuvieron una reacción populista, tuvieron una reacción, ¿verdad?, estratégica, entre comillas, digamos, para pedir después un voto para un proyecto de ley B o C. Entonces, digamos que producen esta lógica de distancia del ciudadano con el político, ¿no? Que es la que vivimos todo el tiempo de decir, los políticos son así, los políticos son acá, la política es terrible, ¿no? Y la política
la hacemos nosotros todo el tiempo. O sea, nosotros somos, me gusta decir animales, pero somos agentes políticos, digamos, ¿no? Todo el tiempo hacemos política en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en nuestra familia. Lo que hacemos es gestionar intereses, gestionamos prioridades, ¿verdad? Deberíamos llevar consensos, ¿no? Hacemos procesos democráticos, ojalá, digamos, o sea, todo el tiempo hacemos ejercicio político, sin embargo, tildamos de políticos al A otro, los que digamos. vemos en la acera de enfrente. Sí. Así. Sí, eso lamentablemente nos termina quitando responsabilidad, sin quitarle la responsabilidad que efectivamente es de las autoridades, ¿no? Pero reconociéndonos como responsables de las decisiones que tomamos en el día a día, de las decisiones que tomamos como emprendedores, como empresarios, ¿no? O en la vida doméstica misma, como tú dices, en la crianza, en cómo inferimos en la educación de nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, la idea un poco es que tratemos de compartir esta idea de gobernanza comunitaria, ¿no? País hacemos todos desde la casa, hacemos todos desde cómo nos comportamos en la calle, y yo reconozco que puede ser muy, muy retador para la ciudadanía actuar en conjunto en medio de un escenario hiperpolarizado, ¿no? Y de una clase política que lo único que hace es dividirse entre sí, muy lejos de co-gobernar. El otro día yo trataba de mirar otros modelos de gobierno, ¿no? Que no sean presidencialistas, y decía, pucha, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen cuando se dividen ministerios, por ejemplo, entre diferentes fuerzas políticas? Y es loco pensar que en nuestro país es utópico que una fuerza política le diga a la otra, ok, tu campo de expertise es ese, y te lo voy a dar, porque tú en eso la rompes, ¿no? Eso acá es como, estás hablándome, es una broma. Y a eso deberíamos poder aspirar. Totalmente, porque deberíamos tener, digamos, este es el tema de los sociólogos hablamos de los capitales, ¿no? Pero cada partido debería tener un capital acumulado, que además es un capital, por supuesto, también técnico, de conocimiento, ¿no? Donde hay fuerzas, por supuesto, también académicas, especializadas, que han generado evidencia, que han mirado, que han hecho benchmarking afuera, qué sé yo, que yo debería valorar al momento, efectivamente, de colocar algunos puestos de gobierno, ¿no? Pero lo otro también que podría ayudar a suplantar eso es que las propias entidades del Estado deberían poder separar, digamos, la parte más del gobierno de la propia entidad, el gobierno de las decisiones de política, digamos, de la parte de la gestión de las políticas. La parte de la gestión de las políticas necesita un alto grado de especialización operativa, por supuesto, administrativa también, ¿no? En los territorios, qué sé yo, que no tiene que ver necesariamente con la gobernabilidad más política de las entidades. A mí me gusta pensar que efectivamente el Estado necesita mirar la gestión política de la gestión técnica de la política, ¿no? Ujú. Y esos dos mundos pueden hacer que, aunque cambie un ministro, aunque cambie una figura más de autoridad, se asegure, se blinde, vamos a decir así, las grandes reformas estructurales por las cuales no deberíamos estar siempre vertiginosamente pensando que se pueden retroceder, como hoy las estamos viviendo en varias áreas, ¿no? Claro, que logremos asegurar la continuidad de aquellas reformas o políticas públicas que finalmente nos van a brindar el país que queremos tener, ¿no? Pero tenemos que terminar recurriendo a otras figuras, ¿no? Como por ejemplo lo es la ATU, que es una institución que se intenta despolitizar poniendo a la cabeza a una persona a la que en teoría no se puede votar. Pero de pronto tienes a la persona a la cabeza que te dice, yo no me voy a ir porque a mí nadie me va a votar, porque a mí este papel me protege, y tiene que estar constantemente en esta necesidad de defenderse, y luego está el rol de la ciudadanía tratando de defender estos parches que, como decíamos ahora, avanzan tan poco que terminamos defendiendo las curitas. Ni siquiera estamos defendiendo la reforma en sí todavía, y eso lo hace todo bastante más lento, ¿no? Claro. Y yo creo además que arquitectónicamente, digamos, eh, el Estado que tenemos, digamos, es un Estado todavía muy obsoleto, digamos, del pasado, lejano además a atender a las personas, ¿verdad? Y está más centrado, además está diseñado, construido así, para brindar ofertas por campos de acción, digamos, ¿no? La salud, la educación, el trabajo, qué sé yo, y poco cercano a tener entidades que trabajen por sistemas. Tú sabes que en el Estado peruano, y eso muchas veces cuando hablamos con personas que trabajan en estados latinoamericanos, digamos, les cuesta encontrar a veces interlocutores en el Perú, por ejemplo, para un tipo de población, ¿no? La otra vez justamente me decía, ¿no? ¿Con quién tengo que hablar en el Perú si yo quisiera hablar de una política migrante, ¿no? Una política del migrante.
Y entonces, por ejemplo, en el Estado peruano todo está tan sectorizado que todas las problemáticas de un migrante están fraccionadas por cuanta materia existe, digamos, ¿no? Entonces, si yo quisiera resolver un problema público de un migrante, yo tengo que ir recogiendo las partes que como Estado se han dividido, ¿verdad?, en 15 para tratar de resolver una problemática cuando debería haber una autoridad que piense al sujeto como tal, digamos, ¿no? Por dónde se mueve, qué necesita. En nuestro Estado no se mueve así, nuestro Estado es un Estado muy materializado, ¿no? Por sectores. Cuando tú le pones un desafío sistémico, ¿no?, que atraviesa, no sabemos cómo funcionar, porque la arquitectura no estuvo pensada para eso, ¿no? Tú No, quieres... no articulamos, no logramos articular. INP, por ejemplo, acaba de aprobar hace poco una política de niñez y adolescencia, ¿no? Pero el MIP, como MIP, no atiende a la niñez y a la adolescencia, porque educación, salud, ¿verdad? Está trabajo, tienes a muchos sectores. ¿Qué hace un rector, una autoridad, un ministro, una ministra del MIP con otro ministro de igual jerarquía tratando de mediar prioridades, ¿no? Ese es un problema, digamos, una falla en la estructura del Estado. Por eso digo, si aún tú hicieras una reforma política y llegara a una clase política ordenada, con visión, qué sé yo, encontraría una Una arquitectura arquitectura que no se lo permite. donde no podría gobernar esas visiones a las que quiere lograr, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, la reforma del Estado, otra vez, y la reforma política son dos caras que deberíamos estar generando en términos de condiciones desde ahorita, ¿no? Para que cuando llegue la clase política que queremos formar, la que queremos nutrir, qué sé yo, encuentre un Estado más preparado para eso, ¿no? Que logre funcionar un poco mejor. Ya, entonces, como para ir redondeando las ideas, ¿no? Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado del rol que cada uno tiene dentro de la gobernabilidad del país, que no es exclusivo del Estado. Y luego hemos hablado de la importancia de entender las reformas, no solamente como cambios que se tienen que hacer, sino como acciones que están unidas entre sí. No necesitamos una reforma del Estado que nos proporcione una mejor arquitectura para poder hacer que las cosas que uno quiere hacer y las políticas públicas que uno quiere implementar efectivamente se puedan lograr. Y a la vez necesitamos de una reforma política para poder tener una clase política y tener autoridades que puedan entrar a hacer las cosas que necesitamos hacer, que sean elegidas correctamente, que sean formadas y nutridas correctamente dentro de partidos, perdón, no sé qué, apretado que ya no te veo, ya, dentro de partidos que funcionen mejor, que respondan a un ideario, vamos a decir, ¿no? A Sí, sí, a sí. una visión que se pueda compartir, ¿no? De partido en partido, que no sea alienada de lo que los demás partidos quieran, porque finalmente todas respondan a un propósito en común, ¿no? A un propósito que se pueda consensuar. Y ahí creo que podríamos ir a la parte un poco más rica de la conversa, que es qué tipo de país queremos, ¿no? Ya hemos hablado de todo lo que he nombrado hace un momento. Ahora, ¿cómo hacemos para dirigir todo eso hacia el país que queremos? ¿Cuál es el país que estamos buscando? Y esa visión, digamos, a la que deberíamos aspirar y deberíamos construir, yo siento que debería ser una demanda que el ciudadano le haga a sus políticos, ¿no? Permanentemente, ¿no? Eh, no tenemos que tener necesariamente ahorita como punto de partida los mismos 4 o 5 horizontes, digamos, pero debería ser una convención el querer construirlos, ¿no? Deberíamos estar en esa lógica, ¿no? Y esa lógica debería ser, además, voy a llamarlo así como desideologizada, ¿no? Que es el lenguaje político, voy a decirlo, el abecedario político en el que estamos hoy, Ujú. polarizado, dices tú, pero sobre todo no ideologizado, o sea, haciendo caricatura de la ideología. Caricaturizado. Y eso hace que no nos pongamos de acuerdo en los horizontes de visión, que deberían ser otra vez horizontes donde no estamos hablando necesariamente de izquierda, de derecha, de ser, sino de horizontes de cambio, digamos, ¿no? Todos deberíamos poder construir, por ejemplo, una lógica de integridad pública, por ejemplo, ¿no? O sea, personas probas, que no utilicemos nuestros privilegios ni en mi casa, ni en la calle, ni cuando sea una autoridad para mi propio beneficio. Si todos estamos de acuerdo en que eso es lo que tiene que suceder, digamos, no importa desde dónde lo tengamos que hacer o qué camino, ese es el horizonte, digamos, por ejemplo, en términos de integridad al que abonaríamos, ¿no? Otro es, por ejemplo, un Estado protector de derechos, ¿no? Si yo quisiera, yo necesito un Estado protector de derechos.
no necesariamente necesito el mejor Estado proveedor de servicios. Seguramente en algún momento de la ruta lo será, ¿no? Pero en este momento, si yo creo que el Estado tiene que ser protector de derechos, pues alzo la mano al privado, al público, al asegurador, al que tengo, porque mi derrotero es proteger a la gente, ¿no? Proteger a la gente en vulnerabilidades que le suceden en cualquier momento de su ciclo de vida y que yo debería permitir generarles poder, empoderamiento, resiliencia cuando eso les suceda. Hoy, por ejemplo, en la pandemia, personas que se empobrecen, personas, por supuesto, que fallecen, que sus medios de vida se ven vulnerados, digamos, yo debería coadyuvar a un Estado de ese tipo, ¿no? O, por ejemplo, un Estado con conocimiento, ¿no? Tomar decisiones con conocimiento, opinar con conocimiento, que es muy importante, ¿no? Tomar posturas con conocimiento, con evidencias, mirando afuera, escuchando, teniendo capacidad de diálogo, de escucha activa, ¿no? Es como ir modelando el ciudadano que queremos ser, porque el político sale del ciudadano que somos, digamos, ¿no? Lo que conversamos más temprano. El político no es un ser que se acuesta siendo político y se levanta. Que nace siendo político, además. Es un padre, una madre, o un joven, un adolescente, alguien que tiene una idea de bien común y como nosotros, digamos, ¿no? Entonces, si todos nos sentimos agentes políticos, entonces preparémonos para ese momento. De acuerdo. Y otra cosa en esa misma línea de lo que decías, ¿no? De que uno no nace político. O sea, a quienes vemos hoy día en puestos de autoridad o en el Congreso o en cualquier otro lugar del Estado, no son personas que nacieron y dijeron, yo voy a ir al Congreso cuando sea grande. No. O bueno, algunos sí, ¿no? Pero a lo que voy es que no se nace político, no es una especie, ¿no? Entonces, no hay por qué no considerarse a uno como un posible actor político en uno de esos roles o en la vida diaria, ¿no? Y como te contaba un poco yo, encontré en Hacer País esa posibilidad, ¿no? Yo entré a Hacer País cuando la pandemia todavía no había comenzado, yo era una emprendedora, arquitecta de interiores de profesión, y no entendía cómo hacer para involucrarme en la vida política activa, ¿no? No sabía por dónde entrar, no tenía idea de nada. Y he ahí la riqueza de que existan espacios como este. Podría no ser Hacer País el espacio en el que otra persona se sienta representada, se sienta cómoda, sienta que sus ideas pueden desarrollarse más, puede ser otro espacio. Pero es importante que estos espacios existan y eso nos lleva un poco a hablar de cómo se crean los partidos, para qué representan, ¿no? Nosotros cuando empezamos con la creación de Hacer País, dijimos, ok, nosotros necesitamos un ideario que refleje el país que queremos en base a aquellas cosas que queremos solucionar para quién. Porque uno no representa a todo el mundo. Un partido político evidentemente representa a una porción de la población, ¿no? Entonces, nosotros somos un partido progresista. Por ende, vamos a tener banderas progresistas. Pero la necesidad es transversal. Necesitamos buenos partidos políticos liberales, necesitamos buenos partidos políticos conservadores y necesitamos que se definan con claridad sobre esas visiones que finalmente representan a quienes tú quieres congregar a tu partido, a tus filas, ¿no? Entonces, ahora nosotros vemos personas que votan por personas, no necesariamente por partidos, ¿no? Y eso es una pena. O sea, es ahí también en donde la reforma política un poco nos llama a pensar qué tipo de representación queremos dar, ¿no? Porque cuando uno va a votar y tiene un menú de 18 candidatos, cada uno más impresentable que el siguiente, hay una responsabilidad del Estado, porque no existe esta reforma política que necesitamos para tener una mejor alternativa, ¿no? de políticos, y también de cómo hacemos nosotros estas elecciones, basadas en qué. Así es, así Y es. ahí la importancia de mirar detrás, ¿no? Detrás del logo, detrás de la persona por la que estás votando. Nuestras herencias, además, así caudillistas, digamos, ¿no? O sea, nuestra sociedad, digamos, está basada en estas admiraciones personalísimas y estos ídolos de barro que luego por eso se nos caen tantos y volvemos a creer en otro y toda la decepción de este ejercicio mal hecho, de este mal ejercicio político, nos hace olvidar las bondades de lo colegiado, de lo colectivo, digamos, ¿no? Nos hace olvidar que dentro de lo colectivo yo puedo encontrar, digamos, mejor respaldo a decisiones que también, ojo, son en lo público, las decisiones que no son decisiones, decíamos más temprano, de un gerente, una empresa, qué sé yo, de rentabilidad, qué sé yo, son decisiones de dilemas éticos. Todo el tiempo en lo público tú tomas decisiones que afectan la vida de las personas, ¿no? Benefician a unas, si quieres perjudican a otras en el tiempo, porque hay medidas, digamos, que están focalizadas o no, qué sé yo,
Y entonces en ese hacer, en ese decidir, tú necesitas tener con lo que tú dices un ideario, un colectivo, digamos, ¿no? Un grupo de referencia con el que puedas permanentemente estar contrastando, digamos, si esta visión, si esta decisión es lo oportuno o no. Tú no puedes llegar a gobernar, digamos, por eso personalísticamente, ¿no? Creo que eso tiene que ayudar a revalorar que el partido político permite ser un canal, por eso, de representación real, ¿no? De un mecanismo donde yo llevo una voz real, que es la que no tenemos. Para alejar la idea de que la reforma política otra vez es fortalecer a los partidos, en lugar de verme a mí como posible parte, digamos, de ese. Protagonista, sí. Exacto, ¿no? Yo creo, por ejemplo, tanto, eso siempre converso con amigos, amigas, servidores públicos o con, digamos, el ciudadano de a pie. Tú dices, ¿qué puedo hacer desde donde estoy, no? Es que tú no sabes en qué momento la ventana de oportunidad se abre para que tú seas un puesto de autoridad, tú seas una persona en cualquier nivel, digamos, directivo, político, de autoridad, que tú necesites estar listo para, para el encargo, digamos, ¿no? Listo para la acción, ¿no? Yo sí creo que hay gente, digamos, seguramente tú eres así, yo soy así, digamos, nosotros en el grupo de Para Gobernarnos Mejor, digamos, creemos fielmente que hay que estar preparados para cuando el momento llegue, tú no te pongas a pensar recién, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién represento? ¿A dónde quiero llegar? No, yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Desde el primer día debería ya tener un grupo de referencia, una línea programática de lo que quiero hacer, ¿no? Ese es el Sí, ejercicio. pero ahí yo creo que es recontra importante por eso la existencia de grupos como el de ustedes, ¿no? Para gobernarnos mejor, acerca información a la ciudadanía sobre cómo funciona el aparato público, qué deberíamos pedir, que es algo muy importante que no mencioné sobre lo que decías antes. Para que obtengamos el resultado que necesitamos, necesitamos primero saber qué pedir, ¿no? Y eso es súper difícil en un país como el nuestro, en donde la información que recibimos no es objetiva muchas veces. Entonces, para gobernarnos mejor, yo siento que tiene un rol importante en cuanto a ilustrarnos y entender bien cómo funciona. Nosotros desde Hacer País intentamos hacerlo siempre dejando clara cuál es nuestra postura, que es otra cosa que es muy importante, ¿no? Te cuento de qué va, te explico el escenario y te digo en dónde me paro yo. ¿Para qué? Para que si tú estás buscando un lugar, elijas aquel en el que encuentres coincidencias, ¿no? Pues la demanda, digamos, del ciudadano también se eleva, o sea, digamos, la demanda se educa, digamos, se genera conocimiento para que la demanda se diversifique, ¿no? Si tú, digamos, esto pasa mucho en educación, ¿no? Si tú a los padres y madres de familia no elevas, no contribuyes a elevar su demanda sobre cómo sus hijos, sus hijas tienen que ser tratados en la escuela, pues nunca hubiéramos pasado de los sistemas, digamos, más jerárquicos, más violentos, ¿verdad? A los sistemas de convivencia democrática en los que estamos, porque muchas veces los padres y las madres querían que haya más orden, ¿verdad? Mano dura, mano dura. Entonces, si tú solamente, tú dices, yo respondo al ciudadano, yo respondo a la demanda, es verdad, pero la demanda también va progresando, digamos, tiene que ir progresando otra vez a la acción que tú tienes, ¿no? Mira, cuando pasó el tema de la pandemia, mirando ese tema de la gobernanza de la que hablábamos, yo algo que siempre sentí, yo soy padre, pues, mi hijo Nicolás, que además está viendo, nos ha mandado un saludito hace un rato por Ahora, acá, cuando nos encargaron, digamos, a los padres, a las madres, ser parte del proceso educativo, tener a nuestros hijos o nuestras hijas en casa, yo siento que ese fue un momento, una oportunidad mal aprovechada, digamos, por el Estado, para recordarnos a todos que éramos agentes, voy a decir así, mediadores de los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Que eso hubiera sido una buena manera de educarnos, de decir, oye, la educación no es la que te da la oferta, la que te da el Estado, la que te da el privado, la educación es un proceso permanente, ¿no? Yo como padre, como madre, soy parte de la mediación del aprendizaje, pero nadie me había invitado a hacerlo, ¿no? Entonces, yo dejaba a mi hijo en el colegio y pues me lo regresaban, digamos, educado. educado, digamos, claro, ¿no? Y yo tenía una parte complementaria, ¿no? Con esa lógica, y también en casa. No, la pandemia nos ha de que las personas también hacemos educación dentro, fuera de la escuela, en comunidad. Así como hacemos salud, mi práctica saludable produce salud pública a los demás, la educación funciona igual y, digamos, cualquier espectro de la acción pública funciona exactamente igual, ¿no? Creo que ahí el Estado ha perdido la posibilidad
en medio de esta contingencia tan terrible que hemos tenido, Empoderarnos, ¿no? de vender esa idea de que el Estado éramos todos, digamos, ¿no? Ese era el mejor momento para hacerlo, ¿no? Ujú. De acuerdo, sí, sí, totalmente. Bueno, para seguir con el hilo que habíamos diseñado antes, creo que podríamos hablar, o sea, ya con todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho sin decirlo, pero la idea clave de esta última parte era dejar de lado la promesa política, ¿no? Y poner por delante el propósito para los partidos y para los ciudadanos, ¿no? Poner por delante el propósito. Y sobre eso, nosotros hablábamos más temprano acerca de cuál es ese propósito que puede llegar a unirnos a todos, ¿no? Y que puede ayudarnos sobre todo a solucionar nuestros problemas más graves y los problemas que hacen que nuestro país no funcione como quisiéramos que funcione para todos. Hablábamos además de que esta visión, digamos, la visión que nos une a todos en la visión, ¿no? Como el Señor de los Anillos, el anillo, así que una a todos, que una a todos los anillos. Y para mí, por ejemplo, en lo que hemos trabajado además para gobernarnos mejor, algo que creemos que puede ser muy nuclear es el tema de la integridad, ¿no? Es decir, recordar que no solo le quiero pedir al Estado, digamos, que sea probo, que sea honesto, ¿verdad? Que funcione sin corrupción, sino los ciudadanos deberíamos ser probos, honestos y deberíamos actuar sin corrupción en el día a día, ¿no? Ese debería ser un horizonte del ciudadano al que yo aspiro, digamos, y el que yo quiero además coadyuvar, generar en mi familia, en la comunidad, ¿no? Porque no hay posibilidad de hacer política pública con sensibilidad social, pensando en la diversidad, pensando en cerrar brechas, ¿verdad? Pensando en los más vulnerables, si es que yo no creo que necesito de honestidad, de probidad, al momento, como te decía hace un momento, ante un dilema ético, tomar una decisión correcta, voy a decir, ¿no? Correcta de principios, digamos, de nación. Paz, digamos, paz e integridad debería ser la goma del tejido social que deberíamos aspirar, para que sobre esa capa podamos construir sentidos también más comunes sobre diversidad, sobre equidad, sobre derechos, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y creo que, bueno, yo creo que suma, me voy a aventar un poco por la ventana, pero yo creo que suma hacerlo, comenzar en la autocrítica, ¿no? La mayoría de nosotros, por ejemplo, hemos sido criados en una sociedad machista y en muchos casos, en muchas situaciones de privilegio, como reconozco que es la mía, en una sociedad muy racista. Entonces, yo siento que es necesario comenzar por la autocrítica para entender bien aquellas cosas que hemos aprendido mal, que hemos visto naturalizarse en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y entender que tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho como ejercicio personal Ujú. empezar desde ese lugar. Alguien alguna vez me dijo, como tú no puedes comenzar diciendo, yo soy cero machista, no, porque quienes han crecido en la sociedad en la que yo he crecido, lo hemos visto en nuestro entorno siempre, entonces lo hemos mal aprendido, y es lamentable, pero te ayuda a empezar desde ahí para entender qué cosa puedes hacer diferente, ¿no? Entonces, como ciudadanía, creo que es un buen ejercicio colectivo empezar desde una autocrítica saludable y no destructiva, claramente, para ser mejores personas. Ser mejores personas van a hacernos mejores en cualquiera sea nuestro rol, van a convertirnos en mejores políticos para quienes aspiramos a tener una carrera política y finalmente contribuir con eso dentro del espacio en el que tú te desenvuelvas, que en mi caso es hacer país, ¿no? El gran desafío, pienso, Sabrina, de eso, ¿sabes qué es? Que la autocrítica no es una decisión, sino una competencia, ¿no? Mm. Y entonces yo por libre decisión no soy autocrítico, digamos, o sea, no es que mañana voy a ser autocrítico, entonces, no, yo no soy racista, voy a reconocer mis privilegios, no va a suceder porque tengo cargas culturales, ideológicas, grupos de referencia que me presionan, mi chat de WhatsApp, digamos, ¿verdad? La que decido ver, el canal por el que me quiero informar, todo eso, mi día a día, digamos, desde como yo me informo, con quién hablo, a quién escucho, qué sé yo, es como pinta, digamos, mi manera de relacionarme y de ser y de estar, digamos, ¿no? Entonces, el problema de esto es que esa es una competencia, y una competencia se desarrolla en el tiempo, ¿no? Y se desarrolla con conocimiento, ¿no? Sí. Conocimiento que ganas en la experiencia, conocimiento que ganas comprendiendo lo que sucede fuera, comprendiendo el contexto,
Y entonces, otra vez, el Estado, creo yo, también tiene una obligación en producir condiciones para que la gente acceda a un conocimiento más diversificado, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos de personas que adquieren esos conocimientos cuando en algún momento de su trayectoria algo sucede, ¿verdad? Y, o se cambian de universidad o tienen una situación difícil, un personal. Contrasta con realidades diferentes que no había Exactamente. mirado. O conoces grupos de referencia distintos que te cambian el chip, digamos, ¿no? Ya, Sí, eso, que es parte del azar, de los albures, digamos, del destino, sí. debería ser una métrica que el Estado pueda generar en términos de condiciones. Yo necesito que todos en sus trayectorias tengan experiencias significativas que Se me topen con este tipo de hacen experiencias. para Sí, que esa pueda suceder, digamos, si no es muy naif pensar que es una decisión otra vez. Creo que ese sí, es sí. Pero sí, es verdad, es totalmente cierto lo que tú dices y yo desde esa perspectiva me considero un agente incomodador, ¿no? Como, que creo que son a veces necesarios, porque no siempre se te cruzan esas experiencias y efectivamente, como tú dices, sería algo recontra interesante que el Estado se proponga, ¿no? Como interferir en los distintos caminos, pero me compro ese rol claro. incomodador y te lo prometo para las fiestas navideñas que se... Pero además que son pequeñas historias, yo soy como tú, digamos, yo tengo también ese placer, digamos, disruptivo, pero a veces habría que pensar cuán efectivo realmente es Colectivo, sí, un sí. grupo de referencia, porque lo cierto también es que cuando uno tiene distintos grupos de referencia, tú te das cuenta que esos son culturas, digamos, que se alimentan a sí mismas, otra vez, ¿no? Entonces, a menos que seas, digamos, el gran actor social, agente social de Claro, cambio, claro. ¿verdad? Tu contribución en esos cambios puede ser interesante, pero quizás no es tan impactante, ¿no? A Ujú, ujú. menos que tengas plataformas cada vez mayores, ¿no? Plataformas de comunicación, este tipo de diálogos que estamos teniendo, cada vez, digamos, conversar con más personas permite la escalabilidad, digamos, de estas Ujú. ideas, ¿no? Que otra vez nadie quiere convencer a nadie de una idea o progresista o conservadora o liberal. Yo creo que ese es el Claro. existir, como tú bien lo decías, por todos lados, pero con conocimiento, con sensibilidad social, con honestidad, o sea, ciertos principios que sí o sí nos deberían unir, ¿no? Más temprano conversábamos con Sabrina sobre el artículo de Salvador del Solar que salió en el país. Y yo te comentaba esto porque a veces yo siento, claro, que frente a la polaridad uno siente la necesidad de encontrar un centro, ¿no? Pero en la política el centro también tiene que ser una postura política y eso es algo que creo que ese mensaje de ese artículo contribuye, ¿no? A decir, el centro no está al medio, porque uno tiene que tomar una postura política, ¿no? Sea donde estés, tienes que, en un momento vas a tener que tomar una decisión, ¿no? Y entonces ahí el ideario de la visión, ahí los recursos, ahí el grupo de referencia de confianza que tengas te van a ayudar a tomar la decisión, pero tienes que tomarla, ¿no? Para que no sea un centro neutro, digamos, la política no es la neutralidad, ¿no? Ahí es donde todos nos tenemos que entrenar políticamente en aprender a tomar decisiones, argumentarlas, sostenerlas, comunicarlas, qué sé yo, ¿no? Así es. Bueno, y con eso me parece que hemos cubierto casi todos los temas que nos habíamos planteado como metas. Me he dado cuenta ya entrada en la conversación que no nos presenté al principio, así que vamos a hacer algo un poco sui generis y nos vamos a presentar al final. Bueno, mi nombre es Sabrina Mora. Yo soy miembro de Hacer País. Hacer País es un partido en formación que tiene 2 años ya de estar creciendo. Y bueno, estos espacios nos parecen súper importantes para también crecer como un partido político que tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Y que, como decía hace un rato, escucha a sus referentes y crece en base a aquello que cree que representa, a la necesidad que tiene de representar X, Y y Z. Entonces, este tipo de espacios tienen esa función, ¿no? Y bueno, es un gran amigo mío, ex profesor mío. Y bueno, te cedo a ti la palabra para que puedas presentarte. Totalmente. Mi nombre es José Luis Gargurevich, yo formo parte de una iniciativa de incidencia pública que se llama Para Gobernarnos Mejor, que somos un grupo de profesionales que somos servidores públicos, no estamos muy cerca de la gestión pública y que tenemos la misión, digamos, la convicción además de que hay que incidir en decisiones de lo público, ¿no? Tanto
fuera, digamos, del Estado, en el ámbito, digamos, de la acción común, pero también en el ámbito de las entidades públicas, de las políticas públicas, sobre todo además acercarnos a los servidores públicos. Algo que creo que es muy importante es que este país ha generado capas, masa crítica, digamos, buenos referentes de servidores públicos que hoy están en las entidades además chambeando, poniendo el hombro, digamos, para que las reformas permanezcan, digamos, ¿verdad? Y a ellos también hay que dirigirnos siempre porque digamos que ellos son los que pueden sostener este tipo de cambio, no son los verdaderos agentes de cambio que están en la política, ¿no? Entonces nosotros como para gobernarlo mejor nos interesa mucho comunicarnos también con ellos, ¿no? Con los servidores. Ujú. Sí, porque hay veces vemos a todas estas autoridades pasar por puestos de arriba y por puestos claves, pero el aparato público es gigante, ¿no? Es el contratador más grande del país. Entonces, dentro de cada entidad hay un montón de servidores públicos que se dejan el corazón defendiendo toda la chamba y la continuidad de muchas de las reformas, ¿no? Así, Entonces, es súper importante que cuando nos imaginemos cómo funciona el Estado, yo ahora soy servidora pública, eh, imaginemos todas estas capas diferentes que hay. No son solamente las personas que vemos, no son solo las personas que nos decepcionan, ¿no? También hay un montonazo de gente, de muy buenos profesionales que están ahí al pie del cañón. Entonces, por eso yo hablaba de... cuando, y que siempre digo también, cuando uno se acerca a la noción de Estado, debería recordar que los ministerios, digamos, las entidades que están más cerca de nosotros, no son las únicas, ni son los grupos de servidores públicos, digamos, que están más cerca de las soluciones, sino los territorios, ¿no? Que siempre es una variable que nosotros para gobernarnos mejor estamos colocando con mucha firmeza, que es cómo recuperamos el territorio como un espacio de político, también un espacio de interacción social, digamos, donde ahí están los intereses, las organizaciones sociales de base, los individuos, las familias, ¿verdad? Los niños, las niñas, los adolescentes que pueden también involucrarse en la vida pública y el territorio se convierte en un espacio de decisión que a veces olvidamos, ¿no? Que a veces dejamos como al final para la ejecución y pensamos que todo ocurre en un ministerio, en un edificio en Lima, ¿no? Entonces también creo yo, para digamos, para los religionarios de hacer país, digamos, para la gente a la que nos dirigimos, es importante que cuando piensen en política pública, no olviden el territorio, que quizás es el punto de partida de donde deberíamos hablar de política pública y no desde la intelequia, digamos, más del nivel nacional, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por conversar Y conmigo hoy día. Gracias a todas las personas que nos han acompañado también. Esperamos, bueno, que se generen más espacios como estos. En verdad, yo encantada de la vida de seguir conversando contigo. Aprendo claro, siempre bastante, además. vámonos. Y nada, dejar ahí flotando esto de que nos compremos todos un poco el pleito, ¿no? De que sepamos y entendamos, y está bien que entendamos que la responsabilidad del Estado es grandísima, pero que también sepamos que la nuestra es inmensa. Creo que otra idea súper importante de hoy es que sepamos bien qué pedir, ¿no? Sepamos bien qué exigir, sepamos bien qué pedirle a las autoridades, a los partidos. Si no hay el partido que tiene lo que tú pides, pues hazlo, ¿no? Pero que accionemos siempre, que tomemos acción para poder influir y cambiar en algo las cosas. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Gracias. Deseenme suerte. No sé cómo guardar este live para que quede y lo podamos colgar después, así que deseenme, mándenme buenas vibras tecnológicas. Chao, Competencias de chao. Carolina. Chao, buenas noches.